Hola a todos otra vez. Muchas gracias por tomarse el tiempo para asistir a este webinar. Vamos a ir arrancando. Bueno, mi nombre es Pedro Moura, soy Technical Account Manager para el Cono Sur y Brasil. En el día de hoy también me acompaña Coben Cheng, que es Technical Account Manager para México y Centroamérica. Bueno, dando seguimiento a nuestra serie de videos sobre sensores, hoy en nuestra agenda vamos a ver la segunda parte, que incluye la solución de problemas de sensores, una vez que ya lo tengamos creados, y cómo utilizar fórmulas matemáticas en su creación para cambiar el resultado de su visualización. Les recuerdo también que pueden usar la sección de preguntas y respuestas, y todas esas preguntas serán respondidas al final del webinar. Bueno, antes de empezar, me gustaría mucho hablar sobre mensajes de datos. Bueno, incluso podríamos salir un poquito de la presentación, ir hacia la plataforma para mirar cómo se ve. En la pestaña de mensajes podemos ejecutar los datos sin procesar que viene el dispositivo y podemos mirar cómo viene la data hacia la plataforma. Es una muy buena herramienta para la visualización y análisis de los valores que nos llegan. Y de igual modo nos sirve bastante cuando tengamos que solucionar algún problema con los sensores. Y como deben acordarse, bueno, ahora sí les cambié la pantalla, como deben acordarse, los mensajes, en los mensajes originalmente recibimos parámetros desde el dispositivo y no los sensores. Lo que hacemos entonces es convertir esos parámetros en sensores para que tengamos una mejor representación. Entonces, si alguna vez llegan a tener algún valor que no les parece realístico en la visualización de los sensores, o sea, acá, lo primero que deberíamos hacer es ir a la pestaña mensajes para averiguar si el parámetro parece normal. Caso esté todo bien, el problema seguramente está en la configuración del sensor. Caso haya algo que no parezca normal, tendríamos que tener en cuenta que esa es la manera que nos llega la información. O sea, es probable que haya que configurar algo más, y eso puede estar relacionado con las unidades métricas, por ejemplo. Y en este caso sí usaríamos fórmulas matemáticas para ver este valor de otra forma. Y podemos mirar algunos ejemplos. Volviendo a la pestaña de seguimientos, podemos ver esta unidad que tenemos acá, el MU3030, y en esa vamos a trabajar con 3 sensores distintos. Primero el odómetro, después la temperatura y por último la batería. Y desde la lista de trabajo ya podemos ver que ese valor del odómetro no nos parece muy realístico porque es un valor muy grande y nos aparece que está expresado en kilómetros. Entonces podríamos ver cómo está armado ese sensor. Vamos a las propiedades de la unidad, a la pestaña de sensores, seleccionamos el sensor con que queremos trabajar, odómetro, y vemos cómo está armado. Bueno, de acuerdo a lo que vieron en el otro webinar, está bien armado. Entonces, tenemos un sensor que está creado a partir de un parámetro. Entonces, acá está todo bien. La unidad métrica, bueno, también. Como ya comprobamos ese requisito, lo que siempre recomiendo hacer antes de empezar a armar sensores es ir a la página de Gurtam. Venimos a la página principal, hardware, dispositivos GPS, y podemos buscar el dispositivo que estamos utilizando. Entonces buscamos el MU3030 y ya nos sale acá. Venimos a la sección de parámetros y acá nos va a describir todo lo que nos llega en la pestaña de mensajes. Entonces, el sensor que creamos es odómetro, y acá nos dice que el odómetro es expresado en metros en ese dispositivo, y no como kilómetros, como está configurado en nuestro sensor. Bueno, dicho eso, entonces ya sabemos que podemos trabajar con fórmulas para convertir el valor a kilómetro o a millas si queremos. Y estas fórmulas son aplicadas también en el campo parámetro cuando estamos creando el sensor, en este campo. Volviendo a nuestra presentación, podemos ver entonces cómo convertir metros a kilómetros
o millas. Bueno, para llevar a cabo dicha tarea tenemos que tener en cuenta antes la conversión de valores. Y como sabemos, 1 kilómetro equivale a 1000 metros y una milla equivale a 1609 metros. Y entonces hay dos maneras de trabajarlo. Podemos multiplicar o dividir. Y como nuestro objetivo es bajar este valor, ya que el que teníamos era muy alto, podríamos, por ejemplo, multiplicar este parámetro por la constante 0,001. Pero ¿por qué usaríamos ese valor? Bueno, porque 1 metro es igual a 0,001 kilómetros. Pero para mí me parece más fácil dividir y trabajar con los números más grandes. Entonces podríamos hacer la conversión que habíamos dicho al inicio, que sería entonces el valor en metros dividido la constante 1000, porque 1 kilómetro igual a 1000 metros. Entonces volvemos a la plataforma y vemos cómo hacerlo. Antes de aplicar la fórmula, me gustaría aclarar que, por ejemplo, imagínense entonces que queríamos multiplicar ese parámetro por el valor 10. Lo tendríamos que hacer de la siguiente manera. Usaríamos el símbolo que significa multiplicación, en este caso este, y constant, 10. Esa expresión significa constante y vale para cualquier número. Si fuera 11, usaríamos constant 11, y así, con cualquier valor. Teniendo aclarado eso, podríamos seguir con nuestra conversión. Y nuestro valor quedaría así. Entonces, el acumulador 7, que es el que nos trae el valor en metros, lo dividiríamos por constant 1000. Podríamos también cambiar, bueno, ya quedaría en kilómetros en este caso. Entonces, damos aquí, ok. Y ahora sí, ya vemos un valor más realístico en kilómetros. Sería exactamente lo mismo hacer para millas, solo que dividiríamos por 1609 en este caso. Entonces, entramos de vuelta a las propiedades, en odómetro, y cambiaríamos a 1609. El sistema de medidas cambiaríamos a estadounidense y la unidad ya quedaría en millas. Pero hay que tener en cuenta que el sistema de medidas que seleccionamos acá arriba no refleja la realidad. No significa que cambiando el sistema de medidas cambiaría ya la representación. Es nada más un valor expreso acá. Cambiaría el mi. Bueno, el valor cambió por la fórmula que aplicamos. Pero bueno, ya logramos el objetivo, que era convertir el valor de metros a kilómetros y millas. Así que podríamos seguir en nuestra presentación. Bueno, nuestro próximo tópico sería cómo convertir grados Celsius a Fahrenheit. Bueno, acá igual tenemos una fórmula que sería multiplicar la temperatura en Celsius por el valor 1,8 más 32, sumar 32. Igualmente podríamos hacer la temperatura en Celsius por 9 entre 5 más 32, pero me parece más fácil usar el valor 1,8. Y abajo tenemos la fórmula que deberíamos aplicar en el campo parámetro. Entonces podríamos volver a la plataforma. Como vemos acá, tenemos la temperatura igual a 83 grados centígrados. Vamos de vuelta en propiedades, la pestaña sensores. Podemos copiar este sensor, duplicarlo. Y como vemos acá, ya teníamos una fórmula aplicada. Está el parámetro, el acumulador 5, dividido por la constante 16. ¿Por qué? Bueno, aunque en nuestra página dice que el valor es expresado en Celsius, para que podamos ver el valor real, es necesario dividir por ese parámetro, 16. Eso cambia de dispositivo a dispositivo, y estas especificaciones son aclaradas por nuestros especialistas de hardware. Entonces, en este caso, vamos a considerar el acumulador 5 dividido por el número 16 como nuestra temperatura en grados Celsius. Entonces, lo podemos poner entre paréntesis para dejar más prolijo. Y lo que haríamos es lo siguiente: multiplicar por la constante 1,8 y sumar 32, siempre poniendo la expresión constant antes. Cambiamos el sistema de medidas a estadounidense y ya se cambia a Fahrenheit. Lo guardamos
y ya vemos la temperatura en Fahrenheit expresada acá en la lista de trabajo. Bueno, nuestro próximo punto es cómo crear un sensor de ignición si mi equipo solo me informa el voltaje de la batería. Bueno, antes de responder esta pregunta, tengamos en cuenta que muchos dispositivos no tienen un parámetro específico para ignición. Por eso podemos obtener la ignición a partir del voltaje. Entonces, volvemos a la plataforma y ya van a entender lo que significa esa tablita acá. Bueno, para realizar esa tarea tenemos que usar una tabla de cálculo cuando creamos el sensor. Pero antes de hacer eso deberíamos mirar los mensajes del dispositivo una vez más y si queremos podemos mostrar parámetros como valores de sensores. Ya tenemos el de batería creado, así podemos analizar mejor. Ejecuto para la semana y vamos a ver. Cuando la velocidad es igual a 0, tengo el voltaje de la batería igual a 13,53. A ver si descarga. Ok, cuando la velocidad es igual a 0, tengo el voltaje de la batería 13,53. Ahora busquemos uno que nos dé una velocidad. Bueno, acá está, ese. Mira, vemos que cuando hay más velocidad, el valor cambia a 13,86 del voltaje y siempre va subiendo, o sea, es superior a 13,53. ¿Qué significa eso? Significa que cuando está entre 13,53 o inferior, la ignición está apagada. Y cuando está 13,53 o superior, la ignición está prendida. Entonces, podemos expresar eso en la tabla de cálculo. Venimos de vuelta en las propiedades de la unidad, en la pestaña sensores. Podemos copiar el sensor que tenemos creado de batería. Lo podemos cambiar a sensor de ignición del motor. Cambiamos el nombre también. Y como ven, la unidad métrica cambió a encendido o apagado. ¿Por qué? El sensor de ignición del motor es un sensor digital, o sea que solo hay dos opciones, 1 o 0 o encendido o apagado. Entonces tendríamos que usar la tabla de cálculo para definir qué es encendido y qué es apagado. Y eso vamos a hacer como la tablita que teníamos en la presentación. Entonces usaremos los pares X y Y. X sería el valor del voltaje, o sea, el valor que recibimos, y Y sería el valor de salida, en ese caso, encendido o apagado. Recordemos que 0 es apagado, 1 encendido. Entonces, por ejemplo, si tengo el voltaje 0, mi ignición está 0 también, apagada. Agregamos unas líneas más. Cuando tengo la ignición hasta 13,6, mi ignición también sigue apagada. Pero, superior a eso, mi ignición está encendida. Y por último, podemos agregar un valor superior, que representa que cualquier valor arriba de 14 es encendido. Generamos los pares, nos crea eso, podemos mirar también una gráfica que nos expresa bien y podemos guardarlo. Otra vez en la pestaña de seguimiento, vamos a ver que me dice que la ignición está apagada. De igual forma, si vamos a los mensajes y ejecutamos los valores de los sensores, podemos buscar la misma página y vamos a ver que cuando el valor de la batería, o sea, el voltaje es superior a 13,6, la ignición nos sale que está encendida acá. Vemos a nuestra presentación. Bueno, y ahora nuestro último punto es cómo puedo calcular litros o galones si mi equipo solo reporta el porcentaje del combustible. Entonces, imaginemos que tenemos un tanque que tiene 50 litros o galones de capacidad y que nuestro dispositivo nos diga que tenemos 85% de combustible disponible. ¿Cuál es la cuenta que deberíamos hacer para obtener la cantidad en litros o galones? Eso igual, puramente fórmula matemática, y agarraríamos el valor que tenemos de combustible en porcentaje, lo dividiríamos por 100 y multiplicaríamos por la capacidad del tanque. Entonces, veamos cómo hacer eso en la plataforma. Para eso estoy usando una segunda unidad, que también es el mismo dispositivo, un LMU 3030, y acá nos dice, ups, ya tenía el sensor creado. Lo
lo hacemos de vuelta. Ahí está. Bueno, nos dice, el porcentaje de nivel de combustible que tengo ahora en esta unidad es 78,65%. Entonces, vamos a convertirlo a litros. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a sensores, podemos duplicarlo también. Y bueno, como vemos, en este sensor también ya teníamos una fórmula matemática aplicada y de vuelta les vuelvo a decir que todas esas son especificadas por nuestro equipo de hardware. En este caso, 0,01 por tratarse de un porcentaje. Entonces consideremos toda esa expresión como nuestro valor en porcentaje. Y podemos poner entre paréntesis para que se vea más prolijo. Lo dividimos por 100, 100, y multiplicaríamos por la cantidad, la capacidad del tanque, que en nuestro caso era 50 litros. Entonces, por constant 50. Cambiamos el sistema, el tipo de sensor a sensor de nivel de combustible y en litros. Lo guardamos y vamos a ver que 78,65% de nivel de combustible corresponde a 39,33 litros. Bueno, ahora que logramos ver todos los puntos que teníamos en nuestra agenda, podríamos abrir la sección de preguntas y respuestas, así que espero las preguntas y ya contestamos algunas acá en el webinar. Bueno, ya tenemos unas cuantas preguntas. Rubén y Daniel preguntan casi lo mismo. La de Rubén es la siguiente. ¿En dónde se puede averiguar ese parámetro sobre constant 16 en el sensor de temperatura? Y luego tenemos a Daniel que pregunta, una pregunta, la fórmula del porcentaje que es el acumulador 21 por la constant 0,01, ¿le da en automático o uno la genera?
No, esas fórmulas no se dan por automático. Lo único que tienen descripto sería el parámetro. Si no está descripto en nuestra página, en la sección de parámetros, en el dispositivo que están usando, pueden enviar un mail a nuestro equipo de hardware y ellos les pasan la descripción completa y cuál es la fórmula que tendrían que aplicar para tener la representación real del valor. Bueno, Marco Armenta nos pregunta, ¿en sensores qué significa o para qué sirve la casilla solo último mensaje? Bueno, Marco, esa casilla significa que el valor del sensor solo va a tomar en cuenta el último mensaje recibido desde el dispositivo. Jorge Barbosa preguntó, ¿puedo crear un sensor de ignición tomando en cuenta la velocidad de la unidad 0 kilómetros igual a apagado y 1 kilómetro igual a encendido? Sí, Jorge, se puede hacerlo y sería muy parecido al caso que mostramos del voltaje de batería. Sería casi lo mismo, pero hay que tener en cuenta que la información que nos va a traer no sería tan precisa.
Edgar pregunta, ¿hay algún manual o guía para encontrar todas las fórmulas y variables por equipo? Edgar, por equipo no tenemos. Lo que tenemos es en la documentación todas las operaciones que puede realizar con los parámetros que recibimos del equipo, ya que tenemos muchos dispositivos integrados, eso varía mucho. Así que tenemos todas las operaciones en la documentación descripta, pero básicamente puedes realizar cualquier operación matemática con los parámetros. Bueno, todos los casos específicos que estuvimos recibiendo sobre determinados dispositivos, les pido que nos direccionen un mail con los detalles y con el dispositivo que utilizan y así vamos a poder dar una respuesta más específica también y no tan general de acuerdo con lo que usan. Bueno, con eso les agradezco mucho por el tiempo que tuvieron acá en el webinar. Espero que les haya ayudado y aclarado algunas situaciones. Me pongo a disposición para contestar dudas más específicas por mail. Así que espero el contacto de ustedes. También pueden direccionar a nuestros especialistas de hardware y a nuestro equipo de soporte. Gracias.